Al mal tiempo, buena cara. Una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hay hechos que rehúsan ser olvidados, hechos que rehúsan desaparecer de la memoria del hombre, como si esos hechos temieran que, de desaparecer de su memoria, el hombre fuera a cometer los mismos errores que ya cometió, los mismos errores que dieron origen a esos hechos. Y entre esos hechos, está el Holocausto, la matanza de millones de judíos que tuvo lugar a manos del nazismo en los días anteriores a la Segunda Guerra Mundial y durante esa guerra. Más de 75 años después, ese genocidio no cesa de ser noticia, no cesa de llamar la atención de la prensa internacional y de recordarnos los peligros que acechan al hombre a partir de sí mismo, la brutalidad a la que podemos descender si no nos vigilamos. Hace pocos años, la prensa norteamericana difundió una noticia conmovedora. Y esa noticia fue el hallazgo en el doble fondo de una taza conservada en el Museo del Campo de Exterminación de Auschwitz, el hallazgo de un anillo y un collar. Sí, de un anillo y un collar en el doble fondo de una taza que hasta entonces nadie había sospechado que pudieran estar ahí en ese doble fondo. Auschwitz está situado a unos 60 kilómetros de Cracovia, la ciudad más poblada de Polonia, y fue el mayor campo de exterminio en la historia del nazismo. En ese campo de concentración, en ese solo campo, cuyo nombre ha llegado a ser sinónimo de horror, fue asesinado, amigos que me escuchan, más de 1 millón de personas a quienes antes se les había despojado de todo. Se les había humillado y maltratado físicamente, pero entre quienes no faltaron algunas que soñaron sobrevivir y conservar algunas de sus pertenencias más queridas, como este anillo y este collar que tantos años después iban a aparecer en el doble fondo de esta taza. Un anillo y un collar. ¿Cuánto deben haber significado para su dueña? Muchos de aquellos judíos que eran expulsados por los nazis de sus hogares, de sus barrios, de sus ciudades, expulsados y encarcelados, y que luego eran trasladados a aquellos campos de concentración, no sabían que su destino podía ser la muerte. No lo sabían. Y el ejército alemán los animaba a traer con ellos sus joyas más valiosas para que esas joyas no fueran a extraviarse si las dejaban atrás. Pero lo cierto es que el único propósito de aquellos militares alemanes era impedir que esas personas escondieran sus pertenencias de mayor valor y que luego ellos, sus verdugos, no pudieran encontrarlas. Es imposible averiguar, tantos años y tantos muertos después, a quiénes pertenecieron este anillo y este collar ocultos en el doble fondo de esa taza conservada en el Museo de Auschwitz. Lo que está claro es que su dueña logró burlar la rapiña nazi e impedir que el enemigo se apoderara de esos objetos. El único valor de muchos de esos objetos era sentimental, no material. Pero ¿quién, en medio de tanta barbarie, iba a preocuparse por averiguarlo? Los alemanes se quedaban con todo y luego averiguaban su valor. Una vez más, comprobamos la capacidad de las cosas más sencillas para sobrevivirnos y muchas veces para contar una historia. La historia que sus dueños no pudieron contar. Si yo fuera director de un periódico o de una revista, yo incluiría en ellos una columna o una página semanal cuyo título sería
el pasado presente. Sí, el pasado presente. Y ese título tendría un significado doble, como el doble fondo de esa taza que apareció en Auschwitz. Ese título, el pasado presente, podría referirse a algo que ha estado de moda hasta ayer y que ha dejado de estarlo. El pasado presente. Es decir, el presente que ya pasó, que ya caducó. La palabra pasado utilizada en este caso no como sustantivo, sino como adjetivo. Y ese título, el pasado presente, también podría referirse a algo antiguo, a algo olvidado que de pronto reaparece. El pasado presente, el pasado que está aquí, ahora, entre nosotros. Y en esa página o columna imaginaria volví a pensar, no solo después de leer la noticia de ese anillo y de ese collar que acabo de compartir con ustedes, sino en una nota divulgada también por la prensa internacional que conservo desde hace algunos años. Una nota que dice lo siguiente: unas obras de albañilería cercanas al campo nazi de concentración y de exterminio de Auschwitz, en Polonia, han posibilitado el hallazgo de un mensaje manuscrito oculto dentro de una botella. El texto encontrado en esta botella y escrito a lápiz está fechado el 9 de septiembre de 1944 y contiene los nombres, el número de campo y los lugares de nacimiento de 7 jóvenes internos procedentes de Polonia y de Francia. 7 jóvenes, de los cuales algunos sobrevivieron. La botella se hallaba oculta en el muro de hormigón de una escuela que los prisioneros se vieron obligados a reforzar hace 78 años. Un portavoz del museo asegura que los autores de la nota eran jóvenes que intentaron dejar algún rastro de su existencia tras ellos. A mí, señoras y señores, todos estos hallazgos, insisto, me resultan conmovedores. Y me resultan conmovedores no solo por el temblor de humanidad desamparada y la necesidad del ser humano de dar fe de su existencia, incluso en los momentos más trágicos de su vida, sino por esa capacidad del pasado para demostrarnos su vitalidad, para desafiar su condición de pasado e inesperadamente, como les decía, convertirse en presente. ¿Quién iba a decirles a aquellos jóvenes que tantos años después, cuando la mayoría de ellos ya hubiera muerto, esa botella iba a ser reencontrada y que alguien hoy, en un país muy distante, en un idioma muy distinto al suyo, iba a referirse a ella, a esa botella y a ellos en la radio? ¿Quién les iba a decir que ustedes y yo hoy íbamos a recordarlos? Se sabe, por ejemplo, que algunos cubanos que abandonaron la isla en los años 60 y 70 del siglo pasado dejaron enterrado u oculto un buen número de pertenencias, desde joyas, billetes y monedas hasta papeles, fotografías y recuerdos familiares. De manera que hay un pasado cubano, un pasado que en algún momento va a tener un destino similar al de esa botella y al de ese anillo y ese collar que fueron descubiertos en el antiguo campo de exterminio de Auschwitz. Hay un pasado cubano que en algún momento va a ser un pasado presente, un pasado que, como el Lázaro bíblico, va a sentir que alguien lo llama, va a incorporarse y va a abandonar la tumba donde aún permanece. Quien supone que todo el pasado es cosa del pasado, señoras y señores, se equivoca. Se equivoca. Quien supone que todo el pasado se quedó atrás, se expone a llevarse una sorpresa y hasta un susto. Porque hay pasados traviesos, hay pasados que tienen vocación de porvenir y que se esconden en una botella o en una taza para un día mostrarse y ocupar las páginas de los periódicos, como esa botella y ese mensaje enterrados en un muro de Auschwitz, y esas 2 joyas, un anillo y un collar que después de más de 70 años de encierro han vuelto a hablar por sus dueños.
Pero no quiero acercarme al final de este programa sin recordar a Ana Frank, la joven judía cuya familia lo perdió todo. La joven que vivió encerrada, oculta, durante 2 años para no ser víctima del nazismo. La joven que falleció en un campo de concentración y cuyo diario es un mentis a quienes opinan que es imposible ponerle buena cara al mal tiempo. Mientras puedas mirar el cielo sin temor, escribió Ana Frank, eres puro por dentro. Y pase lo que pase, volverás a ser feliz. El mejor remedio para los que tienen miedo, se sienten solos o son infelices, es irse afuera, a algún lugar donde puedan estar tranquilos, solos con los cielos, la naturaleza y Dios. Porque solo entonces uno siente que todo es como debería ser. Señoras y señores, esto lo escribió una jovencita encerrada durante 2 años, oculta, para que los nazis no la llevaran a un campo de concentración. El que es feliz, sigue diciendo Ana Frank, hace feliz a los demás. El que tiene valor y fe nunca estará sumido en la desgracia. Vamos a poner fin al programa de hoy. Un día vamos a dedicar un programa a los objetos, a esos objetos que nos rodean y cuyo valor ignoramos hasta que nos vemos forzados a despedirnos de ellos. Hasta pronto.